Mis hermanos, la semana pasada empezamos a hablar del Espíritu Santo, ¿ok? Es un tema que no terminaríamos de hablar si en realidad es algo tan importante para la iglesia, algo tan mal entendido, algo tan manoseado, tan pisoteado, el Espíritu Santo. Pero es lo más importante, es lo que nos hace diferentes a todas las religiones. Y es algo que nuestra mente no alcanza a comprender, a concebir. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia del cristianismo? Que Dios está adentro de las personas. ¿Okay? Dios adentro de las personas. Imagínate eso, mi hermano. Nuestra mente nunca va a alcanzar a comprender todo esto, pero bien haríamos en intentar comprenderlo. Las cosas reservadas por el Señor las entenderemos después, pero las que Él revela en su palabra tenemos que tratar de entenderlas. Y sobre el Espíritu Santo sí nos reveló bastante, mi Señor, a todos nosotros, ¿ok? La semana pasada empezamos con el tema, si te acuerdas, y empezamos por ver ¿qué es el Espíritu Santo? ¿Ok? Y ya vimos con toda claridad que no es una fuerza, que no es una cosa, sino que es una persona. ¿Cómo llegamos a esa conclusión? Pues viendo las características o los atributos que por la palabra se le da al Espíritu Santo. Por ejemplo, en 1 Corintios 2:10 dice que el Espíritu escudriña. En el 2:11 dice que tiene conocimiento. En Efesios 4:30 dice que se entristece. En Hechos 13:2 dice que habla. Y así Romanos 8:26 dice que intercede. Entonces el Espíritu no es algo, no es una cosa, es alguien que siente, que se entristece, que habla, ¿okay? Al que se le puede mentir según Hechos 5:3, al que se le puede ofender según Mateo 12:3. Entonces es una persona. Lo segundo que vimos la semana pasada, bueno, ¿y quién es esa persona? Parece una pregunta tan simple, ¿no? No sé cuál sea la palabra, pero ¿quién es? Y es tan importante, ¿sí? Porque aquí entra en juego la doctrina de la Trinidad, ¿sí? ¿Quién es ese Espíritu? ¿Es un ser aparte de Dios? ¿Es un ser aparte de Jesús? ¿O el Espíritu es Dios? ¿O el Espíritu es Jesús? ¿O el Espíritu son ambos? ¿Qué enseña la Biblia? ¿Okay? Dice 2 Corintios 3:17 que el Señor es el Espíritu, que el Espíritu Santo es Dios. ¿Ok? Juan 14:18. Jesús hablando ahora dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Luego entonces, el Espíritu Santo es Cristo, el Espíritu Santo es Dios. Es decir, el Espíritu Santo es los dos. Dice en Juan 14:23, el que me ama mi palabra guardará, mi Padre le amará y vendremos en plural a él y haremos morada en él. ¿Ok? Hablar del Espíritu Santo es hablar de Dios y hablar de Jesucristo, pero no como si fueran dos distintos, sino siendo uno solo. El único Espíritu, el Espíritu Santo, que es nuestro Dios. ¿Ok? Un solo Espíritu, como dice 1 Corintios 12. Luego vimos cómo trabajaba en el Antiguo Testamento. Dios, para ejecutar su plan y su voluntad, necesitaba líderes, personas especiales, y se posaba sobre ellos, ¿sí? Se ponía sobre ellos, se ponía dentro de ellos y así los movía. ¿Cuál es la diferencia? Que el pueblo pecó, idolatró, se perdió, pero ¿qué hizo Dios? Dios no los abandonó. De hecho, la promesa del Espíritu es para ellos, mi hermano. Primero que a nosotros, los gentiles, el Espíritu Santo fue prometido a ellos. En Ezequiel 36:26 dice, os daré corazón nuevo, pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Esto es para ellos, ¿ok? En Joel 2:28, la misma promesa, después de esto derramaré mi espíritu
sobre toda carne. ¿Ok? Entonces, esa promesa era para ellos, aunque hoy, por ejemplo, el pueblo judío no la habla tanto. ¿Por qué? Porque aún están esperando una promesa previa, ¿ok? Que es la promesa del Mesías. Y de esta hablan más ellos y hablaban más de la promesa del Mesías, pero aún la están esperando. Nosotros sabemos que el Mesías ya vino y el mismo Mesías aquí en el mundo nos repitió la promesa. En Juan 14, 15 y 16 dice: si me amas, guarda mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros siempre, el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no lo ve, etcétera, etcétera. Es decir, Jesús mismo nos repitió la promesa. ¿Okay? Cuando termina su obra, muere, luego resucita, antes de ascender al cielo, repitió la promesa en Hechos 1:4 y 1:5. En el 1:5 dice: porque Juan bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿Okay? Y está otra vez hablando de la promesa del Espíritu Santo. Esto sucedió en Hechos 2, cuando llega el día de Pentecostés, el Espíritu Santo se derrama. ¿Cuál es la diferencia? Que ahora el Espíritu Santo se derrama siempre, ¿okay? Sobre los hijos de Dios. ¿Okay? El Espíritu en el Nuevo Testamento, ¿okay? Y desde luego en nuestros tiempos, no está en ningún templo hecho de piedra, hecho por material, sino el templo somos las personas, como dice Primera de Corintios 3:16 y Primera de Corintios 6:19. ¿Okay? A partir de Pentecostés se derramó el Espíritu, se derramó la promesa de Dios, y ahora el Espíritu mora dentro de las personas como tú y como yo. Y de eso vamos a hablar hoy, de una pregunta más en todo esta doctrina del Espíritu Santo. Ok, si Él mora dentro de las personas, ¿cuándo pasa eso? ¿Cómo se recibe? ¿Cuándo se recibe? ¿Por qué se recibe? Ok, de eso vamos a hablar hoy. El primero que nos da una idea es nuestro mismo Señor Jesús en Juan 3:8, cuando habla con Nicodemo. Juan 3:8 le dice: el viento sopla de donde quiere, oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿Qué está diciendo? Nadie sabe cómo viene, de dónde viene, ni a dónde va, cómo entra. ¿Tú sabes acaso cómo entró a ti? Nadie lo ve así. Nadie tiene control sobre él. No depende de 100 Romanos 9:16. No depende del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. ¿Ok? Es tan importante la venida del Espíritu Santo a nuestras vidas, la llegada, la introducción a nuestra persona, a nuestra vida. Trae consigo tantas cosas. La Biblia habla de dones, de frutos, de ministerios. Pero lo más grande que trae el Espíritu es la salvación, desde luego. La salvación. Lucas 18:26. Cuando dice: ¿quién podrá ser salvo? Jesús dice: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. El Espíritu trae salvación, ¿ok? Pero nadie puede manipularlo, ¿ok? Es Dios el que da su Espíritu. Y con el Espíritu viene la vida, ¿ok? Por eso es tan importante hablar del Espíritu. Es el Espíritu el que da vida. Es el Espíritu el que nos da la salvación. Vida, dice en Hechos 11:18. De manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. ¿Ok? Y eso pasa cuando llega el Espíritu. Dice Romanos 8:2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Ese es el Espíritu Santo. Ese es nuestro Cristo. Hoy, dice Primera de Juan 5:11, el que tiene al Hijo tiene la vida.
Y el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Y cuando habla de esto, está hablando del Espíritu Santo. Llega el Espíritu Santo y con él llega la salvación. ¿Ok? Con él llega la salvación. Pero ¿cómo llega? Miren Hechos 2, que es el pasaje que más usa el que quiere hablar del Espíritu Santo. ¿Ok? Ya vimos cómo, más bien se lee desde el principio cómo se derrama. Pero miren el 2.22. 2.22 en adelante. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, es Pedro predicando. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con maravillas, prodigios, señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible, etcétera, etcétera. Sigue leyendo. Yo voy a dar un salto hasta el 2.32, donde dice, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios, habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios lo hizo Señor y Cristo. Luego enseguida, bríncate al 37. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro, varones, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese, cada uno en el nombre de Cristo para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, el regalo, la promesa, porque para vosotros es la promesa. De hecho ahí dice que ahí está hablando del Espíritu. Salvación, llega el Espíritu, y ahí nos da un poco el orden, lo que se ocupa. ¿Qué se ocupa? El arrepentimiento. ¿Okay? ¿Por qué te leí todo lo que leí desde antes? Porque el arrepentimiento no llega solo. Primero que tuvo que predicarles el Evangelio. Y ese es el orden, mi hermano. Ese es el orden establecido en la Biblia. Predicar y luego creer, y luego viene el Espíritu Santo. El creer nos lleva al arrepentimiento. Mira un poco adelante en Hechos 10:44. Dice que Pedro predicaba a Cornelio y a los de su casa. Y mientras aún hablaba, es decir, aún predicaba, el Espíritu Santo cayó sobre los que... A Pedro, bueno, ve un poco atrás, en el 10:34, ese Pedro abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Y sigue predicando. Pedro está predicando la palabra de Dios. Pedro está predicando el Evangelio y luego cae y viene el Espíritu Santo a ellos. Pero Dios lo da cuando quiere. Y Él es el que puso el orden. ¿Okay? El primer requisito para recibir el Espíritu Santo es escuchar el Evangelio. ¿Okay? Y después de esto, Dios decide a quién salvar y a quién bautizar. Marcos 16:15. Marcos 16:15. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Y luego dice, y el que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. ¿Ok? Ese es el orden que ha puesto Dios. Eso, vamos a ver como que estamos hablando de cómo se recibe. ¿Okay? Cómo se recibe el Espíritu. Esto es lo más importante. Ese es el orden que pone Dios, que puso Dios. Después de que vino Cristo, después de que dio la vida por nosotros, después de que baja al infierno, resucita, sube al cielo y derrama su Espíritu sobre nosotros, por todo el libro de Hechos, que es un libro atípico, digamos, no podemos
compararnos 100% con Él, porque a partir de ahí seguían los requisitos, ¿okay? Cómo recibirlo. Y lo que se ve desde antes, lo decía Cristo cuando estaba en la tierra, cuando predicaba: arrepentíos. El arrepentimiento es la base para recibir el Espíritu Santo, como leíamos ahorita. De manera que también a los gentiles, allá en Hechos 11, les ha dado Dios arrepentimiento para vida. ¿Okay? El arrepentimiento es la base, pero arrepentirnos, ¿qué hay previo a eso? La predicación del Evangelio, el escuchar el Evangelio. El cómo se recibe, esa es la respuesta a esa. ¿Ok? Lo que tendríamos que quitarnos de encima son dos ideas equivocadas. La primera es lo que hoy el pueblo cristiano llama la oración de fe o la oración de aceptación. ¿Por qué? Porque es una doctrina muy peligrosa. ¿Okay? Esa doctrina manda gente al infierno. Así no se recibe el Espíritu Santo. Y sin embargo, muchos cristianos hoy han salido por el mundo a esto, a preguntarle a la gente: ¿quieres recibir a Cristo en tu corazón? Bueno, así no se hace. Y por eso el Evangelio se ha disminuido y se ha convertido en nada. Es solo repite después de mí. Y se le ha quitado el principal requisito, que es el arrepentimiento, y el previo, que es predicar el Evangelio. Y cuando predicamos el Evangelio, ¿te acuerdas por qué hemos llegado a este tema, mi hermano? Cuando hablamos del Evangelio y lo partimos en sus 4 partes, que la primera es saberse pecador y saber lo que merece el pecado. ¿Okay? Si la gente no se sabe pecadora, no sabe lo que merece el pecado, ¿de qué tiene que arrepentirse? De nada. Y entonces una oración así es peligrosísima, es hacerle el trabajo al diablo. ¿Quieres repetir una oración? ¿Quieres aceptar a Cristo en tu corazón? Eso no lo soporta ningún verso bíblico. Eso no está en la Biblia. ¿Okay? Y sin embargo, esto es lo que abunda. ¿Okay? Un repite esta oración y lo repite gente de su boca, o lo ves al final de programas cristianos en televisión, te ponen una oración hasta le dicen la oración de fe. ¿De dónde sacan eso? Eso no existe en la Biblia. ¿Okay? Esa oración, un tipo de oración así, no existe. ¿Okay? Y es por eso que se nos llena el cristianismo, o el cristianismo se ha llenado de gente que no conoce a Dios. ¿Okay? Que no conoce a Dios, porque creen que repiten una oración y reciben a Cristo, que es igual a recibir el Espíritu Santo. Y ya vimos que así no se recibe. No se recibe así. ¿Hay algún verso que ellos usan? Por ejemplo, Romanos 10:9. Pero mira, si vamos a verlo. A verlo un poco. ¿Okay? Romanos 10:9 sí dice: si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor. Y entonces hay gente que sale a decirle a los demás: confiésalo y ya. Y confesar que es: yo lo recibo como mi Señor y Salvador. Eso no dice la palabra. ¿Okay? Por eso el cristianismo se ha reducido a lo que hoy es. Y no solo por eso, sino por el ofrecimiento. Los ofrecimientos que hoy tiene el cristiano hacia el mundano es como: Dios quiere hacerte rico, Dios quiere solucionar tus problemas, Dios quiere darte milagros, Dios va a sanar tu matrimonio, Dios tiene un plan maravilloso. Y luego te dicen: ¿no lo quieres recibir? Por el amor de Dios. Solo alguien cerrado de la cabeza no lo recibiría. Y es un círculo vicioso y todo mal, porque luego aquel cristiano, tú escuchas hoy cristianos jactarse y decir: hoy traje a los pies de Cristo a 20 personas. ¿Y cómo le hiciste? Haciendo lo que repitiera una oración. Eso no es traerlos a Cristo. Tú no puedes traer a nadie a Cristo. De hecho, hay gente que dice: yo acepté a Cristo. Yo ya acepté a Cristo. No, la pregunta es si Él nos ha aceptado a nosotros. Esa es la pregunta
importante. Mira lo que dice Romanos 10, 8. Pero mira primero Efesios 1:13. Mira cómo refleja el orden exacto para la salvación y para recibir el Espíritu Santo. Efesios 1:13, yo creo que es el que tienes que grabarte de memoria. ¿Cómo se recibe el Espíritu Santo? Así, mira lo que dice. En él también vosotros, habiendo escuchado la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Así se recibe el Espíritu. Necesitas escuchar el evangelio, necesitas creer en él, y luego eres sellado por el Espíritu Santo. ¿Okay? Entonces, Romanos 10, ¿qué querrá decir con que si confesares? Lo mismo, solamente que acuérdate del vicio que tenemos en el cristianismo evangélico, vicio por llamarlo de alguna manera, que es leer versículos aislados y sacados de contexto. Y hoy el cristianismo se ha formado doctrinas así, doctrinas tan equivocadas por leer solo versículos aislados. Si lees contexto, mira, tú estás en tu casa, podrías leerlo todo, pero mira Romanos 10, 8, cómo comienza diciendo, cerca de ti, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón. Fíjate bien, ya nada más ahí, hermano, con el puro 10:9. No es nada más confesar con tu boca, lo que leíamos ahorita, y creyeres en tu corazón. Tienes que creer. No solo repite después de mí aunque no creas. ¿Por qué creer? Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Tienen que estar las dos cosas, ¿ok? El creer y el confesar, ¿ok? Pero sigue leyendo más. El 10:11, porque la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Ese es el requisito, creer. Porque no hay diferencia judío y griego, el mismo Señor es rico para con todos. Y luego dice el 13, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Pero qué es invocar, mi hermano? ¿Sabes lo que es invocar? ¿Okay? Invocar es rogarle a alguien superior, clamarle. ¿Sí? No es solo repetir una oración, mi hermano. No es un repite después de mí. Invocar no es el confesar. Invocar es clamar a alguien por ayuda, clamar a alguien por perdón. Pero luego dice, ¿y cómo invocarán? En el cual no han creído. ¿Y cómo creerán de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quién, mi hermano? ¿Quién les predique? Es decir, nadie puede confesar, ni nadie puede invocar si antes no hay quien les predique y luego creen, se arrepienten y entonces sí reciben la salvación. Es el mismo orden, pero si lees todo el contexto. Bueno, ¿y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y qué se les predica? Pues sigue leyendo el 15. ¿Cómo predicarán si no fueron enviados? Como está escrito, hermosos los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas, es decir, el evangelio. Ese es el orden que pone la Biblia. ¿Ok? No puede el hombre recibir nada si no le fuere dado desde el cielo, dice en Juan 3:27. Se nos ha olvidado esto. Después de ver tantas herejías en el cristianismo, después de ver tipos como Cash Luna, como Benny Hinn, que creen que manipulan el Espíritu Santo y que le dan orden y que le dicen, tócalo Espíritu, toca, se nos ha creado la idea que podemos manipular al Espíritu Santo, pero eso no es así. El Espíritu Santo, cuando llega a las personas, es el que da salvación, y la salvación, dice la Biblia, esa solo la da el Señor. ¿Okay? Y dice que Él la da a quien quiere, como quiere, dice Romanos 9. Y nunca brincando sus requisitos, que es escuchar el Evangelio, creerlo y arrepentirse.
arrepentirse. Mateo 3:2 decía, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 4:17 es Jesús, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Hechos 2:36, Pedro predicando y diciendo que cuando le dijeron, ¿qué haremos? Dijeron, arrepiéntanse, arrepiéntanse. Y es así, mi hermano, es así. Todo lo que dice la Biblia es esto, ¿ok? Por ejemplo, en una ocasión dice Lucas 14:26, grandes multitudes iban con él y les dijo, si alguien viene a mí, no aborrece a padre, madre, a sus hijos, hermanos, su vida, no puede ser mi discípulo. Y eso es lo que él pide, eso es el arrepentimiento, el volver a Cristo, el ir a Cristo, el acercarse a Cristo, el seguir a Cristo, el poner a Cristo en primer lugar, por encima de padre, de madre, de hijos. Ese es el arrepentimiento que él pide. Acuérdate, cuando vimos el arrepentimiento, es el cambio de vida a una vida entregada al Señor. ¿Ok? Ese es el requisito para recibir el Espíritu. Luego entonces ya podemos concluir, ¿sí? ¿Cómo se recibe el Espíritu Santo? Cuando escucha el Evangelio y lo crees. Ahí el Señor nos bautiza, nos llena, nos sella con su Espíritu. ¿Ok? ¿Cómo no se recibe? Lo primero es, no se recibe al repetir una oración. No se recibe dejándolo o invitándolo a entrar a tu corazón. Eso no existe. La segunda pregunta, ¿y qué onda con el imponer manos? ¿Se traspasa? ¿Se traspasa el Espíritu? ¿Se pega como cuando juegas al voto? ¿Se lo pasas a la gente? En el tiempito que nos queda, vamos a ahondar un poquito en esto. Comencemos más bien por Mateo 25:1, que es la parábola de las 10 vírgenes. Porque habla un poco de esto. En el 25:1 en adelante, 25:1 al 9, ¿alguien quiere leer? Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirlo. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a las que venden y comprad para vosotras mismas. Okay. Si te fijas, si la leíste ahí en tu Biblia, esta parece enseñar que no, ¿verdad? Porque les dicen, dame de tu aceite, y las otras dicen no. Sin embargo, no lo deja totalmente claro. Que es una parábola, nada más. Hay que ir primero, otra vez, siempre recordar cómo se forma una doctrina. ¿Okay? No solo con este verso, no solo con otros 2 o 3, sino buscar todo lo que la Biblia dice. Hay 2 principalmente en Hechos que ahora parece que sí nos va a decir que sí se puede. Por ejemplo, en Hechos 8, 14 al 17. Hechos 8, 14 al 17. ¿Alguien lo tiene? Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús.
Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Okay. Ahí termina diciendo que les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. ¿Te acuerdas allá cuando lo vio Simón el mago y dijo, a mí denme también ese poder que de andar traspasando el Espíritu Santo? Mira en Hechos 19, 5 y 6. Hechos 19, 5 y 6. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto a Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Entonces, dos pasajes, hay otro, te digo, como el que decía ahorita de Simón el mago, donde en el libro de Hechos se ve que les ponían las manos y el Espíritu Santo descendía sobre ellos. Pero aún, hermano, y esto es algo que tenemos que grabarnos, cuánto daño le ha hecho al cristianismo. Por ejemplo, ver esto y ya creer que todos lo podemos hacer o que puede seguir pasando. No, mi hermano, cualquier doctrina, por ejemplo, hay que formarla completo. Hablemos de la imposición de manos. Ok, es decir, no podemos concluir, como en Hechos 19 dice, que se les ponían las manos y pasaba el Espíritu. Ya sigue sucediendo, siempre va a suceder. No, una doctrina se forma desde Génesis a Apocalipsis con todos los versos, e ir cómo va cambiando, cómo se va acumulando, cómo se va transformando. Si hicieras un estudio desde el principio sobre la imposición de manos, te darías cuenta que, por ejemplo, en el Antiguo Testamento ya se usaba para algunas cosas, ¿ok? No sé, por ejemplo, en Génesis 48, en el 48:14, Israel, estamos hablando de Jacob, extendió su mano derecha, la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, aunque Manasés era el primogénito, lo hizo así adrede, y bendijo a José diciendo, y le da la bendición. Entonces ya dirías, bueno, en el Antiguo Testamento ya tienes uno, se imponía manos para bendecir, ¿ok? En Números 8:9, Números 8:9. Hasta el 11 dice, harás que los levitas se acerquen delante del tabernáculo, reunirás a la congregación, y cuando hayas acercado a los levitas, pondrán los hijos de Israel sus manos sobre los levitas, y ofrecerán los levitas delante de Jehová, etc. Aunque imponían manos, orando, para separarlos, para un ministerio, ¿okay? Para una misión, ¿okay? ¿Qué más se puede ver parece que se traspasaba algo o era simbólico, ¿ok? En Levítico 16:21, el sacerdote Aarón dice, pondrá sus manos sobre la cabeza del macho cabrío, confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, sus pecados, etc. ¿Ok? Así era siempre en el tabernáculo y en el templo. ¿Te acuerdas cuando traían a su animalito para ofrecer? Le ponían las manos y le pasaban los pecados simbólicamente. Simbólicamente. Es decir, era un símbolo de lo que pasaba espiritualmente. ¿Ok? Pero eso es lo que se ve en el Antiguo Testamento, de imponer manos. Principalmente esto era sobre personas, era para separarlo para un ministerio, ¿sí? Y lo que vimos de Jacob, oraba por la persona y le ponía las manos para bendecirlo. ¿Ok? Pero brinquemos al Nuevo Testamento. Mira lo que hacía Jesús. Jesús en Mateo 19:13. Le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase. Ya si te fijas, ya hay una constante. En el antiguo, Jacob oró y bendijo a sus nietos y les puso las manos. Acá cuando separaron a alguien para el ministerio, todo el pueblo vino y les puso las manos y oraron. ¿Okay? Entonces, el imponer manos va junto con una oración. Hoy mismo lo podemos hacer, lo podemos seguir haciendo.
Y algunos lo practicamos. Yo cuando oro por una persona que tengo cerca, le pongo las manos, le tomo el hombro principalmente. Eso es imponer manos, porque imponer manos no nos dice si en la cabeza, en la espalda o en dónde. ¿Ok? Entonces esa ya es una constante. ¿Ok? Pero en Marcos 6:5, Jesús, aparte de eso, lo hacía para sanar a alguien. Dice en el 6:5 de Marcos, no pudo hacer ahí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos, poniendo sobre ellos las manos, perdón. En Marcos 7:32 se repite y dice, le trajeron un sordo y tartamudo y le rogaron que le pusiera las manos encima. ¿Ok? ¿Para qué? Para que lo sanara. ¿Ok? Y hasta ahí vamos, es todo lo que dice de la imposición de manos. Pero luego de su muerte y antes de ascender al cielo, dice en Marcos 16:15. Marcos 16:15 hasta el 18. ¿Alguien lo tiene? Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y aquí otro imponer de manos, pero exclusivamente para sanación. ¿Ok? Ese no es el tema que estamos tratando. Estamos buscando cómo se recibe el Espíritu Santo. Se recibe al imponer las manos. Te digo, parece que lo único que tenemos es lo que vimos en el libro de Hechos. Así llegamos ahí a Hechos 2, cuando se derrama el Espíritu, cuando nace la iglesia. Y luego vimos los versos que ya leímos sobre el imponer manos. ¿Ok? La pregunta es, nosotros hoy, con lo que acabamos de leer, y todavía la doctrina le falta mucho, mi hermano, porque no es solo una doctrina sobre eso. Acuérdate de cosas que hemos hablado. Hoy en la tierra no solo está el Espíritu Santo. Hoy también hay dos espíritus, como dice allá en 1 Corintios 11. ¿Sí? Reciben otro espíritu y bien lo toleran. Hoy está el espíritu del anticristo aquí. ¿Okay? La pregunta, como no hay nada que lo prohíba, diríamos, ¿se podría seguir practicando? Bueno, yo creo que sí. ¿Sí? Porque no lo están prohibiendo. Pero el espíritu se recibe, ¿sí? Como dijo el Señor, ¿ok? Como dijo el Señor, lo que es necesario. Es decir, yo no le puedo traspasar el espíritu a mi esposa, nada más con tocarla, y no puedo mandar al espíritu que entre en ella. Pero si yo le comparto el evangelio, que es lo que es el requisito que pone el Señor, y ella se arrepiente, y luego oramos juntos, y yo pongo las manos sobre de ella, hermano, en realidad no estoy traspasando nada. En realidad es Dios el que está decidiendo entrar a ella. ¿Ok? En realidad es así. Eso es lo que sucedía. Eso es lo que se ve ahí, no sé, en Hechos 8 que leíamos. ¿Ok? Que leíamos que les imponían las manos y recibían el Espíritu. Mira, por ejemplo, en Hechos 19, que es el otro que nos quedó ahí, como que sí se puede traspasar. Pero leamos desde el 19:1 en adelante. ¿Ok? Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, hallando a ciertos discípulos, les dijo, ¿recibiste el Espíritu cuando creíste? Y ellos dijeron, ni siquiera habíamos oído que hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué fuiste bautizado? Pues en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento,
diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Mira cómo no habían escuchado de Jesús, pero Pablo les predica, y cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino el Espíritu Santo sobre ellos. ¿Okay? Si analizas cualquier verso, verás que se cumple, que tiene que haber predicación. ¿Okay? Que no es así, el Espíritu no se traspasa. ¿Okay? No, ni se pega como una gripa o como jugar al voto. ¿Ok? Pero si así fuera, hermano, hoy es lo más peligroso que existiría. Es decir, si el Espíritu alguien me lo pudiera pasar, pero también me puede pasar el espíritu del enemigo y del anticristo, hermano, ni siquiera deberíamos de permitir que nos imponiera manos nadie. ¿Cómo arriesgar? ¿Por qué? ¿Por quién? Es decir, si yo veo a un pastor y dice, ven para ponerte manos, ¿y por qué? ¿Por qué me dejaría yo hacer eso? Si es tan peligroso. Hoy hay dos espíritus aquí en la tierra. Si yo quiero tener el espíritu, imagínate, vamos a suponer que pueda seguir pasando. Entonces, ya llevamos dos formas en que se puede recibir el espíritu. Uno es que me lo pase un varón que ya lo tiene. ¿Ok? ¿Y cómo voy a saber que lo tiene? El riesgo es que ese varón o mujer tenga el espíritu del anticristo y me lo pase. Hermano, ¿quién en su sano juicio correría ese riesgo? Quedando la segunda opción. ¿Cuál es la segunda opción? Que escuches el evangelio y lo creas. Esa es la opción más segura. Es, por no decir la única, solo por dar espacio. ¿Sí? Que diga, pero ahí dice Romanos 8 y ahí dice Romanos 19. Está perfecto, ahí dice, está narrando además. Y muchas cosas que hay que ver y que hay que completar la doctrina y todo lo que tú quieras. Pero dijeron, cerrándonos a sacar la doctrina de ahí. Ahí dice que pasaban el Espíritu poniendo manos. Perfecto. Pero también dice en Corintios 11 que puedes recibir otro espíritu y bien lo toleráis. ¿Ok? Yo voy a una iglesia o en la calle y está un pastor predicando y luego dice, vengan para acá, les voy a poner las manos. Oh, mi hermano, ¿cómo podemos hacer eso? ¿Cómo podríamos permitir eso? ¿Quién nos dice que tiene el Espíritu Santo? ¿Porque brinca? ¿Porque aúlla? ¿Porque ladra? No, alguien puede decir, no, porque predica la palabra. No, si predicara la palabra y enseña la palabra, ese pastor sabe que el Espíritu Santo hoy no se traspasa poniendo las manos. Que hay que predicar el evangelio para que la gente crea y se convierta. ¿Ok? Ojalá y te quedes con eso porque ya estamos casi terminando. ¿Ok? Las otras cosas que vimos que hacía el Espíritu, también en el Antiguo, también se conservan en el Nuevo. ¿Ok? Como hicieron allá con Moisés. ¿Ok? En Hechos 13 se ve algo parecido. En Hechos 13 del 1 al 4. ¿Alguien lo tiene? Hechos 13 del 1 al 4. ¿Qué lean? Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llama Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Esto lo que muestra es que igual hoy se sigue practicando. Es decir, el imponer manos es algo que se practica, mi hermano, al orar. Sea para bendecir a alguien, por ejemplo, si bendices a tu hijo, le puedes imponer manos.
Cuando alguien lo vas a separar para algún ministerio, le puedes imponer manos al estar orando por una persona. Cuando ores por una persona, le puedes imponer mano al fin que no le estás traspasando nada. El Espíritu Santo no se traspasa, ¿okay? No se puede traspasar, ¿okay? Tienes que grabártelo, mi hermano, ¿ok? Entonces, ¿cómo sí se recibe? Ya vimos, escuchando el Evangelio, creyéndolo y arrepintiéndonos. ¿Cómo no se recibe? ¿Okay? Repitiendo una oración, no recibes nada. Repitiendo una oración, no recibes nada. Invitándolo a entrar en tu corazón, no recibes nada. Cuando alguien te impone manos, pues quisiera decir no recibes nada, pero la respuesta es no recibes el Espíritu Santo. Es decir, si tú no has escuchado el Evangelio, que es el requisito, creerlo y arrepentirte, ya te pueden imponer las manos 10, puede vacar Pablo e imponerte manos, no vas a recibir el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Señor estableció su requisito, ¿ok? Y corres el riesgo de que si aquella persona tiene el espíritu del enemigo, pues recibas el espíritu del enemigo, el espíritu del anticristo, el espíritu del diablo. Imagínate qué riesgo. No practiquemos esas cosas, ¿ok? Y terminemos con Lucas 11. Otra de, bueno, pero yo sí escuché el Evangelio, yo sí digo que lo creí, pero no estoy seguro de tener el Espíritu Santo. ¿Qué hago? ¿Voy con el pastor para que me ponga mano? ¿O qué hago? Lo más seguro todavía sigue siendo, mira lo que dice Lucas 11, 9 en adelante. Lucas 11 del 9 al 13. ¿Vale? ¿Quién lo tiene? Dale. Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan y le dará una piedra? ¿O si pescado en un lugar de pescado le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo le dará un escorpión? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Ese es lo otro que dice la Biblia, ¿sí? Oye, pero yo lo quiero. Bueno, mira, yo te diría, cuando tú ansías el Espíritu, es porque ya está dentro. Pero si tú dices que no estoy seguro, necesito más seguridad, pídelo. Cuando los que creemos que la salvación puede perderse, cuando crees que he pecado mucho, es que cuando estás llorando, cuando estás arrepentido, eso es prueba de que tienes el Espíritu Santo que convence de pecado. Pero si aún hay en ti inseguridad, pídelo a Él. Dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Todo el que pide recibe, el que busca halla, y al que llama se le abre. Y luego los ejemplos que pone, y termina diciendo, si ustedes que son malos dan buenas dádivas a los hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? ¿Sí? Esto es seguro, mi hermano. Cuando tú creíste y te arrepentiste, recibiste el Espíritu Santo. ¿Okay? Luego entonces, ¿por qué lo pediría? Otra vez, si ya lo recibí. Porque acuérdate que el Espíritu Santo puede dejar. Seguiremos viendo la doctrina, ¿no? Pero y luego si ya pequé demasiado, si el Espíritu me ha dejado, como se ve y veremos en la Biblia, que el Espíritu Santo puede salir. ¿Qué hago? Pídelo, perdóname, pídelo. ¿Te acuerdas la oración de David? No quites de mí tu Santo Espíritu. ¿Ok? Y dice la Biblia que al que pide se le dará. ¿Ok? Ojalá y te quedes con esas dos cosas grandes. ¿Cómo se recibe el Espíritu Santo? Uno, cuando escuchas el Evangelio, lo crees y te arrepientes. Y de hecho el Espíritu Santo es nuestro ayudador para el arrepentimiento y para la santificación. ¿Por qué entonces Lucas 11 dice que se lo pida? Porque después de que lo recibiste por primera vez,
y persistes en el pecado y sigues en el pecado, no dice la Biblia con cuántos, no dice, pero deja abierta la posibilidad de que pueda irse. Entonces pídelo, no me dejes, no me abandones, lléname, perdóname, límpiame, dame tu espíritu. Y dice que al que pide se le dará. Así se recibe el espíritu. ¿Cómo no se recibe? Repitiendo una oración sin sentido, sin corazón, sin arrepentimiento, no recibes nada. ¿Cómo no se recibe? Con las manos de alguien más. No solo no recibes el espíritu, sino que corres el riesgo de recibir el espíritu del maligno. Así que no intentemos esas cosas. Vayamos a Dios en arrepentimiento, pidamos que nos llene de su espíritu, que nos selle, que nos adopte y que nos bendiga. ¿Ok? Es apenas nuestro segundo miércoles con el tema del Espíritu Santo. Ojalá y te sea de bendición. Mis hermanos, gusto en saludarlos. Cualquier duda déjamela ahí abajo y prometo contestártela. Ahí nos escuchamos con este tema el próximo miércoles, si el Señor lo permite. Acuérdense de lo que en la congregación comenzamos este sábado, ¿ok? Del curso para preparar obreros. Ojalá y los vea ahí a todos. Dios los bendiga, mis hermanos. Estamos al pendiente.